Dentro de nuestro vivir, empezamos a determinar si algo es verdadero o falso según el resultado de la experiencia. Esto es, si esa idea la tenemos en mente, la corroboramos con la realidad o concuerda con nuestras ideas y concepciones. Decimos que son ideas verdaderas cuando son aquellas que podemos asimilar, entender y vivirlas, o ideas falsas que solo pensamos en cómo sería. Esta interpretación nos puede aclarar cómo lo vemos nosotros cuando exponemos algo, un entendimiento que tiene más que ver con la razón y las ideas que con la conciencia. Pongamos un ejemplo. Cierta sustancia extraída de una planta se dice que tiene la propiedad de curar ciertas enfermedades. Un individuo sano empieza a tomarla y le provoca vómito y diarrea. Otro la toma y efectivamente ve mejorías en sus enfermedades. Para el primero resultó así, pues tomó una sustancia no estando enfermo y negará que sea verdad que sea una sustancia curativa. Para el segundo, será verdad, ya que por su experiencia pudo verificar sus propiedades medicinales. Para ambos, la verdad no será la misma. Ambos tendrán experiencias que para uno fue desagradable y para otro fue la curación. Cada quien verá la realidad desde su perspectiva distinta, pero ambos viendo como verdadero el propio concepto que ya se han formado de esa sustancia. Para decirlo en pocas palabras, lo verdadero es solo lo adecuado, lo correcto, dentro del modo en que pensamos y nos comportamos, puesto que lo que resulta conveniente para la experiencia que tenemos a la vista, resulta menos conveniente para otras experiencias más lejanas o en circunstancias distintas en donde lo que antes fue conveniente, en el presente no lo sea. Como lo podemos ver con el ejemplo anterior, para que una idea sea verdadera tiene que corroborarse en experiencia haberlo vivido, que concuerde con un resultado o una explicación lógica, de acuerdo a la razón del individuo, y con un resultado que lo lleve a ubicarse dentro de esa idea de la realidad que él ve y de la que espera algo que sea concordante con su modo de ver y comprender. He aquí el acomodo de una idea para estructurar y formar una realidad de la que por lo general esperamos un resultado, una utilidad. Cada individuo tiene su propia verdad, acomodándola a que resulte práctica, entendible, utilizable, fácil. El hombre, al ir buscando la verdad y el conocimiento, desde un punto de vista racional se va separando de ellos, pues lo parcializa y tomando lo que resulta de utilidad práctica, tomando una verdad individual, separatista, poniendo el conocimiento enfocado al descubrimiento de nuevas cosas para la superación y engrandecimiento del hombre, lo práctico, útil y explotable y entendible dentro de sus límites de realidad. Como surge una idea, pensamos que somos originales. Tratamos de convencer al mundo de ello, pero a fin de cuentas será producto del espíritu humano, de toda esa información almacenada en nuestra mente, nuestra educación y como parte que somos de la civilización actual con sus propios patrones e ideas, de todo lo que somos como parte de una sociedad, cultura, civilización. Lo que pensamos no es la única palabra, porque habrá siempre diversas opiniones. De aquí que una idea verdadera no puede ser nueva porque la verdad no es un producto del espíritu humano. Existe independiente de nosotros y nosotros podemos conocerla. El entendimiento que se nos da surge de la esencia que siempre ha existido. La verdad y el conocimiento es algo a lo que puede tener acceso el hombre, pero esto requiere de voluntad y de reconocimiento de sí mismo como parte del universo, y no como un individuo aparte, posición donde se colocaría en un lugar con derecho a controlarlo todo, encasillarlo y definirlo dentro de una realidad que no rebase sus límites, pues esto constituiría para él inseguridad como un ser individual y único que de hecho lo es. Una manifestación irrepetible pero no con la distinción respecto de todo lo demás de poder engrandecer su conciencia y poder así retornar, recordar su esencia y verse como parte de un todo, ocupando su lugar como manifestación de un espíritu universal y no como poseedor de ello. El hombre es el único que tiene la posibilidad de ampliar su conciencia y entender que hay cosas que sobrepasan a su entendimiento racional y que debe más bien vivirlas sin eliminar ninguna parte.
Porque le parezca incomprensible e inexplicable dentro de su razón, ¿dónde quedaría el misterio y la magia de las cosas? Como sucede con el día y la noche. No sabríamos que el día es día si no existiera la noche, donde en la obscuridad se nos enseña a apreciar la luz. Así en nuestro interior, todo eso que no conocemos de nosotros mismos, que podríamos decir está en la obscuridad, lo vamos relegando. Como nos asusta y no le encontramos utilidad, lo negamos, queriendo todo el tiempo vernos como los mejores o los peores, pero bajo el control de nuestra razón. Soy el mejor, porque soy el profesionista. Soy la mejor madre, el mejor hijo, el más bondadoso, o bien, el más tonto, el más pobre, el irremediable vicioso, alcohólico, drogadicto, golpeador, etc. Soy así, soy. Y viéndonos de ese modo en un lugar seguro, bueno o malo pero seguro, en esa posición donde o agradecemos o culpamos todo el tiempo, justificando el por qué somos de una forma u otra, buscando que todo quede dentro de nuestros parámetros, nuestra medida y límites, impuestos por la razón, que a través de nuestra vida nos ha ido marcando un modo de ser. Hay algo que por encima de nosotros unifica todo. Para tener acceso a ello, a saber cuál es la verdad, a adentrarse en el conocimiento, tenemos que empezar por querer vivirlo. ¿Y qué implica dejar de seccionar, de parcializar, empezando por nosotros mismos, adentrándonos a ese misterio que somos, dispuestos a descubrir y a ver esas partes obscuras, no pretendiendo ser los superhombres originales y únicos, en una competencia para ver quién es el más fuerte, el más rico, el más sabio, el más. Encontrar el sentido y la verdad de la vida al vivirla, y no en buscar el sentido, la dirección que nos lleve al verdadero entendimiento, al conocimiento, y no a buscar qué se puede obtener, qué nos tiene que dar la vida. Más bien, el preguntarnos, ¿qué dar nosotros a la vida? Dejar de buscar la utilidad. Poder, por ejemplo, dar una sonrisa gratis. A fin de cuentas, ¿qué soy? El río corriendo hacia el océano, el ave deleitándose en agitar sus alas al viento, el cálido abrazo del sol, un corazón latiendo, una ráfaga de viento que se corta y juega entre las ramas, pinceladas de colores de un atardecer que se esconden al crepúsculo para surgir de nuevo y distintas al alba.